Del video vamos a explicar cómo poder generar la vista para el dado consola. A este punto, ¿cierto? Tú ya has programado lo que son las clases para representar a la base de datos, que vendrían siendo la clase amigo, consola, juego y préstamo. Cabe destacar que dentro de estas clases, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la manual, las clases que poseen, perdón, las tablas que tienen claves foráneas, ¿ya? Que en este caso son préstamo y juego, ¿ya? Eh, se representa por medio de un objeto, ¿ya? Básicamente, la clave foránea vendría siendo todo el elemento asociado a la consola, ¿ya? En este caso, el juego, si bien tiene un ID juego, un nombre juego, descripción y estado, además tiene un entero a nivel de base de datos, que vendría siendo ese ID consola. Pero ID consola, de acuerdo a lo que está especificado acá, es una clave foránea. Entonces, cuando nosotros nos encontremos con una tabla que posee una clave foránea, la traducción, ¿ya?, a lo que es Java se transforma en un objeto. Por lo tanto, el orden como uno debe crear las clases, obviamente, primeramente debiera partir por crear el amigo, ¿cierto? Podríamos crear después la consola y posteriormente podríamos crear el juego y el préstamo. Ese es el orden por el cual uno debiera ir trabajando. Y es el orden que está en el manual, ¿cierto? Que primero se partió por crear la clase de acuerdo al manual. Se partió, ¿cierto?, creando la clase consola, ¿cierto? Posteriormente se creó la clase juego porque la clase juego necesita a la consola. Posteriormente se crea la clase amigo y así sucesivamente. Entonces vamos a partir en esta sección en crear la interfaz que nos permita ejecutar estas dos instrucciones, insertar y seleccionar. Recordar también, ¿cierto?, que para insertar es necesario especificar, ¿cierto?, los comodines, que son los signos de pregunta. En este caso, cuando nosotros insertemos un registro, en el caso de la consola, el primer campo es autoincrementable. Significa que la ID va creciendo de manera automática. Por lo tanto, no se ingresa y no se inserta. Es por esto que la consola recibe solamente un parámetro que vendría siendo el nombre de la consola, ¿ya? En el caso de generar la tabla amigo, que es la que está como tarea, ¿ya?, la instrucción aquí en la clase amigo, el root no es autoincrementable. Por lo tanto, aquí debiera haber un comodín cuando ustedes generen ese ejercicio que ustedes deben completar acá, ¿ya? Y el seleccionar básicamente es muy parecido a lo que está acá. La diferencia es que el amigo, ¿cierto?, tiene, si se fijan en el modelo de la base de datos, el amigo tiene 1, 2, 3, 4 campos. Por lo tanto, debieran tener 4 comodines y el insertar debiera recibir 4 parámetros, ¿vale? Entonces cualquier consulta, duda de eso, ¿verdad?, lo pueden después validar conmigo. Vamos a lo que nos compete, que en este caso es crear la interfaz. Vamos a crear una ventana, ¿ya? Y esta ventana vamos a llamar del mismo nombre. Vamos a crear en este caso un menú o una barra de menú y acá vamos a colocar un nombre que se va a llamar, por ejemplo, consola, y vamos a agregar un menú ítem asociado a nueva, consola nueva. Lo mismo va a pasar cuando tengas que crear el menú del amigo, un menú ítem que se va a llamar nuevo amigo, ¿vale? Ahí está. Posteriormente, también lo que hay que hacer es generar los juegos.
Y para el caso de los juegos es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces otro menú, arrastramos un menú acá, le vamos a poner juego y a un menú ítem que se va a llamar juego. Perdón, nuevo. Y en los préstamos vamos a tener un nuevo préstamo y lo otro que vamos a tener es una devolución. Es decir, yo puedo generar un nuevo préstamo y cuando me devuelven uno, ¿cierto? También debo registrar. En el fondo, ¿qué es lo que va a pasar con el préstamo? En el préstamo, cuando nosotros prestemos un juego, ¿verdad? Vamos a tener que insertar en la tabla préstamo el préstamo generado junto con la fecha y posteriormente lo que debemos hacer es actualizar el estado del juego, ¿ya? Porque el estado del juego de disponible pasa a ser prestado, ¿ya? Y lo otro también que tenemos que validar es que no podemos prestar, ¿cierto? Un juego, ¿cierto? Que ya se encuentra prestado, obviamente, ¿ya? Entonces, en el fondo esa es como la parte más de análisis que tenemos que realizar. Las otras, básicamente, en el caso de la consola y el amigo, es más sencillo porque son tablas que no tienen claves foráneas, ¿vale? En el caso del juego hay que trabajar un poquito más porque tiene una clave foránea, ¿ya? Y el préstamo, obviamente, tiene dos claves foráneas, por lo tanto hay que hacer más instrucciones. Vamos a configurar entonces la ventana. En este caso tenemos que arrastrar el desktop pane. Ahí está, chuta, ahí sí. Y acá lo expandimos, que es lo que básicamente hacemos, ¿verdad?, en la prueba. Nos vamos al código inmediatamente, ¿ya? Y en este código, acá no es necesario eh, crear un atributo, en este caso aquí. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener distintos DAO, ¿vale? Entonces cada ventana interna trabaja con su propio DAO. Lo que tenemos que hacer acá, sí, obviamente, es maximizar la ventana, que es lo que solemos hacer en los ejercicios, ¿cierto? Para la prueba 4. Básicamente es eso. Y lo que vamos a hacer es crear una ventana interna asociado a la consola. Entonces le vamos a poner gestión, o mejor módulo consola. Y para simplificar un poco el tema acá, lo vamos a hacer las dos instrucciones en la misma ventana. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si nos fijamos en el DAO consola, que lo tengo dibujado acá, el DAO consola tiene un método que se llama insertar y que recibe un parámetro. Por lo tanto, como recibe un parámetro, nosotros lo que debemos hacer es tener un campo de texto solamente. Y debemos tener una tabla para poder llamar a esta función que entrega una lista de consolas, ¿vale? Por lo tanto, en el módulo consola nosotros vamos a tener que crear, en este caso, el nombre de la consola. Ahí está. Vamos a tener que arrastrar un campo de texto por ahí, sin nada, y le cambiamos el nombre de la variable, txt nombre le vamos a poner, y un botoncito acá que diga guardar.
btn, chuta, guardar. No es necesario cambiarle el nombre porque vamos a tener solamente un botón. Arrastramos la tabla, que esta tabla debiéramos dejarla por ahí más o menos. Ahí. Y esta tabla debiera tener solamente, en el contenido de la tabla, debiera tener dos columnas. ¿Por qué dos columnas? ¿Cierto? Porque la tabla de la base de datos tiene el ID, ¿cierto? Que se llama ID consola, pero le vamos a poner solamente ID. Y lo otro que tiene es el nombre de la consola, que en este caso le vamos a poner nombre. Podemos configurar para que no sean editables. Y en las filas le podemos decir que no tenga filas. Esas son las dos configuraciones que se deben hacer. Ahí ya tenemos el esquema. Y el nombre de la variable, que en este caso, el nombre de la variable debiera ser tabla. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer, vamos a cambiarle el título igual, que en este caso sería nueva consola. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Programar el botón, ¿ya? Y programar el método que carga la tabla, ¿ya? La diferencia con la prueba 4 es que cada ventana interna va a tener su propia gestión, ¿ya? Y en algunos casos una ventana interna puede tener dos gestiones o puede controlar dos DAO. En este caso, esta ventana va a trabajar solamente con el DAO consola, ¿vale? En este caso, cuando trabajamos con el DAO consola, vamos a tener que ir a doble clic al botón, vamos a tener que ir aquí arribita, y como aquí lo que vamos a hacer es simplemente trabajar con un DAO, declaramos un DAO privado que se va a llamar, en este caso, DAO consola. Hay que importarlo, obviamente, le vamos a poner DAO igual a new DAO consola. Listo. Se importa. Posteriormente acá en el botón, lo que habría que hacer es validar los campos y obviamente programar para que bloquear las letras, que en este caso sería primero un if, ¿cierto? Si el txt nombre es vacío, getText.isEmpty, generamos un mensaje que diga ingresa el nombre, ¿vale? Si no, tenemos que transformar, ¿cierto? No, en este caso no tenemos que transformar, sino que simplemente lo que tenemos que hacer es, como es un string, lo que tenemos que insertar, vamos a tener que capturar el dato, que sería en este caso txtnombre.getText. Me acordé que el ID, ¿cierto? No se, eh, no se ingresa, porque se genera automáticamente. Si quisiéramos formalizar nuestra base de datos, por ejemplo, le podríamos agregar un toUpperCase. ¿Qué significa esto? Que todos los nombres que nosotros vayamos registrando van a quedar guardados en la base de datos en mayúsculas, ¿vale? Además de eso, una vez que tenemos los elementos, nos fijamos que en el DAO, si está bien programado, si siguieron al pie de la letra el manual, el método devuelve ahora un string, que básicamente indica con un número entero aquí la cantidad de registros que fueron ingresados, que en este caso siempre va a ser 1, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a crear acá un string que se va a llamar, en este caso, mensaje, igual a, y aquí llamamos a este objeto que está aquí, al DAO. DAO, punto, y fíjense que ya aparece insertar, que son los métodos que están en la clase DAO consola, y seleccionamos el insertar. Posteriormente tendríamos que copiar ese mensaje, lo dejamos aquí y simplemente mostramos el mensaje. Ahora, si alguien lo quiere dejar un poco más formal, lo que va a hacer a continuación es limpiar el texto
y posteriormente recuperar el foco. Prueba 3. Una vez que tenemos eso, ya estamos en condiciones de poder comprobar si que funcione, pero antes de eso tenemos que cargar la tabla. En este caso, para cargar la tabla, simplemente vamos a necesitar el método privado que se llame carga tabla. Ahí está. Recuerden que hay un default table model, un modelo, esto de la prueba 4, ¿cierto? Se hace el casteo y de la tabla se obtiene el modelo. Importamos el default table model y acá nos dice que creemos la clase default. Entonces recuerden que cuando aparece eso es porque está mal escrito y a mí me faltó la T acá. Del modelo obtenemos todos los elementos y posteriormente hacemos una limpieza y después hacemos el for, ¿ya? Pero para hacer el for acá, ¿cierto? Lo primero que necesitamos es una lista de consolas, ¿ya? Como tenemos que llamar al método, ¿ya? Al método que devuelve las consolas, lo más simple acá es crear un método o simplemente llamar al método o simplemente hacer directamente un fore. Pero este fore deberá ser de consola, C, por ejemplo, y debemos llamar al lado punto get consolas. Y de esa manera importamos la consola. Y de esa manera nosotros vamos a recorrer la lista que nos va a devolver, ¿cierto? El método getConsolas, que en el fondo, ¿qué es lo que hace el método getConsolas? Va sacando los datos de la base de datos y los va guardando en una lista, ¿cierto? Y esa lista es una lista de objetos consolas. Entonces lo que nosotros debemos hacer aquí es, o son los mismos pasos, que en este caso vendría dado por lo siguiente. Se crea la fila, creo que escribí mal object, y como son simplemente dos columnas, mostramos el ID y mostramos el nombre de la consola. Luego de eso, agregamos la fila a nuestro modelo y posteriormente a eso, fuera del for, ¿cierto? Actualizamos el modelo y actualizamos la tabla. Entonces, si se fijan, la estructura es exactamente la misma. ¿Qué tenemos que hacer con este método? Llamarlo en el constructor y una vez que nosotros hayamos insertado, también actualizamos la tabla para que el dato que nosotros registremos se inserte. Finalmente, ¿qué es lo que falta? Unir, porque si nosotros ejecutamos el proyecto, ¿cierto? Ahí está. Si nosotros ejecutamos el proyecto, fíjense que no está vinculado. Entonces debemos ir a la ventana. En la ventana, ¿cierto? En el ítem nuevo, doble clic. Y acá hacemos el proceso, que sería módulo consola, ventana interna igual a new módulo consola. Y posteriormente con el JDStockPaint removemos todo. Ahí. JDStockPaint agregamos el módulo, hacemos visible la pantalla o la ventana en este caso y actualizamos nuestro módulo. Teniendo eso, tenemos nuestra interfaz. ¿Qué pasa si colocamos, por ejemplo, Xbox 360? Nos dice 0 registro insertado. Vamos a ver qué pasó. Ahí falló la instrucción.
y falló la línea 18. Ya, ¿por qué falló en mi caso? Ya, vamos a explicar el proceso. En el caso mío, yo tengo clave, entonces el manual lo creé pensando, ¿cierto?, en que ustedes cuando instalen el champ no no tienen clave, ¿ya? Entonces lo dejé de esa manera. Entonces en mi caso lo que debería hacer es poner la clave, obviamente, que tengo en mi base de datos. En el caso de ustedes no va esa clave, en el caso de ustedes debería haber funcionado correctamente, ¿vale? Vamos a volver a ejecutarlo. Voy a cerrar el anterior. Ese también lo voy a ejecutar de nuevo mejor. Ah, y lo otro. Casi lo mismo. Y el puerto que yo ocupo es otro. 88, 89. ¿Vale? De esa manera. Entonces, esos son los dos cambios míos. En el caso de ustedes lo dejan tal cual. ¿Vale? Vamos a ejecutar. Entonces ahora, por ejemplo, Xbox 360, guardamos. Ahí nos dice un registro ingresado. Y ahí aparece el nombre en mayúscula y se limpia la consola. Si quisiéramos colocar, por ejemplo, PS1, ¿cierto? O PlayStation 1, guardar. Ahí está. ¿Vale? No sé cuál otra consola. Bueno, PlayStation 1, 2, 3, Xbox One, ¿cierto? Xbox One, guardamos. Y así vamos ingresando las consolas, dependiendo de las consolas que pueda tener la persona. Nos faltó el botón salir solamente acá, que lo podemos configurar más adelante, pero eso vendría siendo la temática de este elemento. ¿Qué vas a tener que hacer tú como tarea? Vas a tener que crear, una vez que hayas hecho el DAO amigo, vas a tener que crear la interfase del amigo, ¿vale? Entonces en el manual va a aparecer el bosquejo de del cómo debieran ustedes desarrollar la interfase. Siguiendo este ejemplo deberían ser capaces de poder generar el módulo amigo, ¿vale? Entonces que obviamente tienen que completarlo desde el punto de vista dado amigo y la interfase. Son más campos que hay que tener, nada más que eso, y siguiendo la misma temática de este video. Vamos a configurar inmediatamente para que después puedan seguir el mismo ejemplo. Me faltó acá en las propiedades de la ventana el closable, básicamente eso. Bueno, solamente destacar el error que tuvimos en un principio, que fue básicamente por la configuración, que yo lo hice pensando en ustedes, básicamente la clave por defecto y el puerto que por defecto debiera ser el 3306. Eh, Espero que lo hayan ejecutado y que les haya funcionado correctamente. Cualquier consulta dentro de la semana, ¿cierto? Obviamente lo pueden ir haciendo las consultas respectivas. Y obviamente el módulo amigo y el DAO amigo debieran ustedes implementarlo como tarea, ¿ya? Posteriormente en el manual hay que completar los dos DAO que restan, y para esto es necesario implementar más métodos, ¿ya? Nuevos. Entonces eso también se va a ir explicando en lo que son los videos. Lo dejamos hasta acá entonces y sería.